Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en el que se puedan conectar para ver esta clase. En esta clase lo que vamos a hacer es darle continuidad al desarrollo de los temas del módulo 3, que son los temas relacionados a las herramientas de gestión contable de las empresas o emprendimientos o pymes, ¿sí? Nosotros habíamos abordado ya algunos temas, los primeros temas de este módulo, como es el uso y la función y la importancia del libro diario, el libro mayor y lo que es el arqueo de caja. Siguiendo con la continuidad de este módulo, también hablamos de los gastos familiares encubiertos, cuando mencionamos cómo muchas veces los fondos o las ganancias o el dinero destinado al emprendimiento de la empresa se usa para afrontar gastos pequeños o más grandes, ¿sí? Gastos que representan gastos personales y o familiares, que no es que no pueda suceder, sino que sobre ello deberíamos tener un control para gestionar mejor y tomar mejores decisiones, de manera que el emprendimiento o la empresa no se vean afectados por esas decisiones. Hablamos también de que son varios los gastos familiares encubiertos que existen, que es una práctica muy común y que lamentablemente a veces nos cuesta reponer esos fondos cuando cubrimos los gastos familiares encubiertos, sobre todo si no hacemos un registro de ellos, ¿no? Bien, para continuar con el tema, como venimos hablando de los registros, hay un tema que no es menor y que se da bastante seguido, y seguramente muchos de ustedes lo hacen o conocen a personas que lo hacen, o en distintas circunstancias lo pueden llegar a hacer, que es el hecho de sostener o de conservar dinero de manera líquida o física, ¿sí? En nuestros emprendimientos. Es decir, no tenemos todo el dinero digitalizado. Mantener los fondos líquidos, ¿sí? O en efectivo, se menciona que hay tres posibles motivos que llevan a una persona, un empresario o un emprendedor a sostener el efectivo, ¿sí? El primer motivo es el motivo especulativo, es decir, se conserva algo de efectivo pensando en que, por ejemplo, se pueden aprovechar algunas ofertas, ¿sí? O rebajas en alguna compra de insumos y demás que, por lo general, proveedores u otros negocios más grandes suelen hacer, ¿no? Descuentos o precios diferenciados con el pago en efectivo. Entonces, de esta manera, de una manera especulativa, nos quedamos con un remanente de dinero físico para cubrir eventualmente ofertas o rebajas de ese tipo. El otro motivo puede ser un motivo precautorio, es decir, yo lo tengo de manera preventiva el dinero para afrontar cualquier situación imprevista que se pudiera resolver y ese dinero va a funcionar como una reserva financiera. Muchas veces pasa que surge alguna cuestión el fin de semana, un feriado o en alguna hora del día donde a veces las aplicaciones, billeteras virtuales son complejas de operar. Nos pasó, ¿no? Este último feriado, por ejemplo, que la aplicación del BNA+, por ejemplo, no anduvo en todo el día, no permitía hacer operaciones o tardaba mucho en hacerlas. Esto como para mencionar un ejemplo. Entonces, de manera precautoria, a veces nos quedamos con un porcentaje de dinero en efectivo y va a funcionar como una reserva, ¿sí? Entonces, dinero que uno tiene de fácil acceso y de acceso inmediato, además, y que de alguna manera también genera una seguridad de contar con ese dinero efectivo. El otro motivo es un motivo de transacciones, es decir, el efectivo nos permite pagar cuentas, ¿sí? Hacer desembolsos, inclusive pagar sueldos, ¿sí? O impuestos de una manera presencial y física. ¿Eso qué es lo que va a evitar? Va a evitar principalmente que en las cuentas que tienen un costo de mantenimiento o que cobran por transacciones, bueno, no tengan ese costo, ¿sí? Entonces la persona, la empresa, se resguarda y evita ese costo de mantenimiento o de transacción. Después, sin embargo, es importante mencionar que tener el dinero en efectivo tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo y principalmente vamos a hablar de dos. El primero es que al tener el dinero en efectivo y no virtual, mínimamente en una billetera virtual como se usa hoy, eso va a hacer que se pierda la posibilidad de una ganancia mínima, que como ustedes saben,
cualquier billetera virtual hoy en día nos paga un mínimo interés por tener la plata, ¿no? Entonces, billetera virtual u otros instrumentos más complejos y más grandes, de acuerdo a la cantidad de dinero, de acuerdo también al tamaño de la empresa o emprendimiento, ¿sí? O sea, es decir, al volumen que uno maneje de ingresos, va a ser el instrumento que va a generar ese interés. Y por otro lado, puede suceder que nos cueste más mantener el control sobre el gasto del dinero y muchas veces lo usamos y no nos medimos en ese uso y de golpe gastamos inclusive hasta más, ¿sí? Que de manera digital. Entonces, bueno, son costos, no sé si de decir peligros, pero sí son costos de tener el dinero en efectivo y no eh, virtualizado o en el banco. Entonces, bueno, se pierden estas posibilidades, ¿sí? Sin embargo, como les decía, hay tres motivos por los que se puede también tener y que también son válidos y que tienen que ver mucho también con las costumbres, con los contextos, con el tipo de oportunidades que ofrezcan y se presenten para los empresarios de acuerdo a lo que necesiten, sea para la compra de insumos, por ejemplo, o el pago de impuestos y demás. Bien, para dar continuidad a esto, es importante que ustedes registren el tipo de prácticas que tienen con el dinero y después me van a contar si suelen quedarse con un remanente de efectivo, por ejemplo, y para qué lo usan, ¿no? Siguiendo con las herramientas de gestión contable, vamos a pasar a hablar de lo que son los tipos y las de facturas y el manejo de las facturas. Ustedes saben que cuando uno tiene una empresa, un emprendimiento, tiene que hacer una serie de inscripciones para estar habilitado, ¿no? Ya sean municipales, provinciales o inclusive nacionales. ¿Qué pasa cuando nosotros nos inscribimos? De acuerdo al tipo, al tamaño de nuestra empresa y las responsabilidades que va adquiriendo, va a ser el tipo de factura que va a poder emitir. La factura va a depender del tipo de inscripción y de responsabilidad que alcance frente al fisco, ¿sí? Nosotros tenemos principalmente tres tipos de factura que además va a ir segmentando el tamaño de los emprendimientos o de las empresas. Por un lado tenemos, para empezar, la factura C, que es la factura más simple, y es la que emiten los monotributistas, por ejemplo, y las personas exentas a todo tipo de consumidores. La factura C es una factura, como les decía, emitida por los monotributistas, pero también hacia adentro tiene una captación que va a depender del tipo de la cantidad de facturación por año que tenga, va a ser la categoría del monotributista, ¿sí? También acá, para emitir factura C, se contemplan los monotributistas sociales. Por otro lado, tenemos la factura B, que es una factura que no permite la discriminación del IVA, pero sí es un responsable inscripto que puede emitir una factura a un consumidor final. Y finalmente la factura A, que es una factura que permite discriminar el IVA, ¿sí? Y que se la emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con negocios, como por ejemplo las estaciones de servicio, son responsables inscriptos que pueden facturar A y pueden facturar con factura B, ¿sí? Entonces, eso también es posible. En el caso de los monotributistas, solamente vamos a hacer facturas C. ¿Sí? Y recuerden que de acuerdo a la facturación total anual de quien esté inscrito es la categoría dentro de las categorías del monotributo que le corresponde. ¿Cómo se emite una factura? ¿O cómo hacemos una factura? Primero, es clave recordar que hoy en día las facturas son todas electrónicas, ya no se usan más las facturas en papel, ¿sí? Entonces, sí o sí, uno tiene que tener su usuario y su clave fiscal en la página de lo que era hasta hace unos meses la FIP, que hoy es ARCA, ¿sí? Para poder generar su factura, además de estar inscrito concretamente, por ejemplo, en el monotributo, ¿sí? En el texto que ustedes tienen ya subido en la plataforma, en esta parte van a encontrar que hay un link que los va a llevar a un videito donde, es un video de la FIP, que les explica el paso a paso de cómo se emite una factura, ¿sí?
Eh, es importante que lo vean, sobre todo si están pensando en ser monotributistas, algunos de ustedes, o si ya alguno está inscrito en otra categoría, como comerciante, como empresario, bueno, seguramente también deben saber de cómo generar una factura. Eh, Como les decía, bueno, esto se hace a través de la página de la AFIP, cuando uno ingresa a la página de la AFIP, en una computadora, por ejemplo. Pero además tienen la opción de hacerlo a través del facturador móvil, que es una aplicación para el teléfono, que nos permite tener la herramienta de acceso casi inmediato en el teléfono y poder generar la factura en cualquier momento y quizás hasta con más comodidad. Las dos aplicaciones, tanto en la computadora como en el teléfono, suelen andar bien, son bastante completas y sencillas. Lo que sí es clave, bueno, por supuesto, estar inscrito en el monotributo y luego contar con la clave fiscal, ¿sí? Que es de nivel de seguridad 2 o 3, de acuerdo a lo que va pidiendo la página, ¿sí? O el organismo, perdón. Y a partir de ahí, bueno, se puede generar la factura, ¿sí? Todos los requisitos para poder acceder a la página de la FIP, tener el usuario y poder generar la clave fiscal, está todo informado y todo el proceso se hace de manera online, ¿sí? Toda la inscripción del monotributo inclusive se hace de manera online. Ya no se hace más de manera presencial como era antes. Y la factura electrónica también. Entonces tienen varias vías para hacer la factura, ¿sí? Y están accesibles todo el tiempo. No es necesario contar con un contador específicamente para generar una factura. Además, el sitio oficial tiene, como les digo, distintos videitos en YouTube, por ejemplo, ¿sí? Donde va contando el paso a paso y son sumamente completos, como para resolver la situación de generar una factura, que es una cuestión ya casi eh, básica, digamos, para las personas que están inscritas y necesitan o todo el tiempo están haciendo una factura. Sin embargo, es importante saber que hay otras herramientas que también hay que ir conociendo, ¿sí? Como por ejemplo lo que es el IVA y la nota de crédito y la nota de débito, ¿sí? Que van de la mano con la generación y el manejo de las facturas. Siempre recuerden que estamos hablando de herramientas de gestión contable, ¿sí? Y que esto va todo de la mano con lo que hablamos del libro diario, ¿sí? Del libro mayor, del arqueo de caja, porque también generar facturas, emitir facturas, hace, ¿no? Que sea un documento donde uno va registrando las operaciones de la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos del IVA, hablamos del impuesto al valor agregado, sí, que el IVA es una carga impositiva al consumo, o sea, es un impuesto que pagamos todos los consumidores, y en la Argentina es un impuesto que está puesto en todos los productos que nosotros consumimos, ¿sí? No hay una diferenciación entre, entre clases sociales o tipos de ingresos, por ejemplo, para pagar o no el IVA. Todos pagamos el IVA. Si compramos un paquete de hierba, pagamos un 21% de IVA, tanto se compra, no sé, Presidente como se compra cualquiera de nosotros. Si compramos un paquete de azúcar, lo mismo, y casi todos los productos tienen el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿sí? El IVA es importante tenerlo en cuenta porque, sobre todo en las empresas, ¿sí? Se hace una discriminación, una determinación del IVA, ¿sí? Porque es un impuesto y hay una operación ahí específica para las empresas que deben determinar el IVA. ¿Sí? El IVA que determinan las empresas es el IVA que ellos cobran por las ventas en cada uno de sus productos, al que se le va a restar el IVA que paga por cada cosa que compran. Por ejemplo, los insumos. ¿Sí? De esa operación, de esa resta, va a dar la cantidad de IVA que tienen que presentar. ¿Sí? Todos estos pasos tienen que ver con las rendiciones de cuenta, los estados contables que se presentan y los balances que se hacen de los emprendimientos y de las empresas. ¿Sí? Acá es muy importante cuando ya las empresas tienen un tamaño considerable, son medianas empresas y hay una constante intercambio entre compras y ventas y demás, contar con profesionales del área contable que puedan llevar a cabo todos los cálculos y el orden necesario de lo que es la determinación del IVA, por ejemplo, ¿sí?
Otros instrumentos son la nota de crédito y la nota de débito. Tanto la nota de crédito como la nota de débito son comprobantes fiscales. Básicamente se usan para rectificar las facturas emitidas, es decir, para corregir alguna situación con una factura que ya hemos emitido. Pueden tener algún error, ¿sí?, de cantidad o de precio facturado, ¿sí? Las facturas nunca antes cuando la tenemos en papel las anulábamos, ¿sí? Ahora no se las anula, no es que se las descarta, digamos, pero sí se hace a través de la nota de débito o de crédito, se hace un informe, digamos, sobre qué se modifica de esas facturas, ¿sí? Se la puede descartar por completo en el sentido de, bueno, no se usa esta factura porque tiene tantos errores y se genera una nueva, pero se informa a través de una nota de crédito o débito o se la modifica parcialmente y eso se informa a través de una nota de débito o crédito. La nota de crédito, de débito, la hacen tanto las empresas como las personas físicas en monotributos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las tarjetas de crédito y débito? Que las notas tienen que ser emitidas por la misma persona o persona jurídica que generó la factura original, ¿sí?, que tiene un plazo determinado para hacerse, o sea, no puedo hacer una factura y pretender hacer una nota de crédito al mes siguiente, ¿no? Tiene un plazo determinado, en este caso son 15 días corridos, es decir, se cuenta inclusive los fines de semana feriados, o sea que eso hay que tener cuidado con los tiempos en los que se hacen las notas, y que cuando se hace la nota de crédito o débito deben tener a mano la factura o el documento que se va a ajustar, ¿sí?, o sobre el que se va a corregir alguna cuestión. ¿Por qué? Porque hay datos de la factura que cuando es emitida se cargan en la nota de débito o crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite la nota de débito? La nota de débito nos va a permitir que la empresa le notifique a su cliente que le ha debitado una cantidad determinada de suma de dinero, ¿sí?, por un concepto X, por ejemplo, la compra X, de un determinado bien o servicio o producto, ¿sí? Este documento, la nota de débito, va a registrar la deuda o el saldo pendiente, ¿sí?, que quedó por error en la facturación, o el interés que puede generar, ¿sí?, si ese pago está fuera de término, ¿sí? Entonces, la nota de débito se emite cuando se incrementa el valor que se le va a cobrar al cliente, ¿sí? Por otro lado, la nota de crédito también es un documento que va a enviar la empresa a una persona X que compra o a otra empresa o a un comercio más chico, ¿sí? Donde la empresa le acredita al comprador, digamos, algún concepto, sea una devolución por un mal cobro, sea por una rebaja, ¿sí?, sea por una devolución que hubo. Por ahí esto pasa, por ejemplo, con, con las compras virtuales de los supermercados. Es más rápido, es más corto el plazo en el que se hace, ¿no? Bueno, uno hace una compra virtual y pide una determinada cantidad de cosas y cuando preparan el pedido te dicen, bueno, por ejemplo, pedí X manteca y te dicen no hay, y bueno, y vos elegís si la cambias de marca o si preferís la devolución. Si preferís la devolución, te van a mandar por mail una nota, ¿sí?, de crédito donde expresan que se depositó tanta cantidad de dinero en tal cuenta en concepto de devolución de tal cosa, ¿sí? Entonces, la nota de crédito lo que va a hacer es disminuir la deuda en relación al comprador y la nota de débito la va a aumentar, digamos, ¿sí? Son dos herramientas claves, ayudan a mantener el orden, ¿sí?, y hacer un seguimiento responsable de todos los movimientos de la empresa, ¿sí?, y que por supuesto se va a reflejar en sus balances, arqueos de caja y demás, ¿sí? En lo que respecta a los documentos comerciales en sí, tenemos que entender que los documentos comerciales son comprobantes que están realizados para certificar una operación comercial determinada, ya sea una venta, un pago, una compra, ¿sí?, que haya hecho la empresa y que es necesario también documentar.
Son otros documentos, como por ejemplo los cheques, ¿sí? Que el cheque básicamente es una orden de pago que se libera para que el banco pueda pagarle a la persona adjudicataria de ese cheque una determinada cantidad de dinero. El cheque se utiliza como un medio de pago y un poco reemplaza el dinero físico, ¿sí? El dinero en efectivo. Entonces, hay tipos de cheques y a veces, bueno, la persona lo que hace, a veces inclusive la persona titular puede que no sea la misma que cobre el cheque, si esto está permitido. ¿Por qué digo si está permitido? Porque hay tipos de cheques, ¿sí? Están los cheques comunes, ¿sí? Que son los que se pagan el día de su emisión y cuentan con 30 días de espera, digamos, pueden pasar hasta 30 días que uno vaya a hacer su presentación y cobrar el monto. Y los cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido son aquellos que se emiten con una fecha, pero que se pueden cobrar un tiempo después, ¿sí? Una semana después, 15 días después, depende de la situación, ¿sí? Y también tienen un tiempo máximo de presentación que son 30 días, ¿sí? Cuando uno emite el cheque, como cualquier otro documento, tiene que tener cuidado y siempre revisar y estar seguro de cómo se completa, de revisar antes de entregar un documento, ¿sí? Para evitar después errores u omisiones que generen después un malentendido o una desprolijidad en el manejo y administración de la empresa. Entonces, importante es no dejar espacios delante de los importes de los números, ni letras, escribir los montos en letra y números, ¿sí? Tener una letra clara y prolija también. Por supuesto, tener dinero disponible para que ese cheque pueda ser pagado como corresponde, ¿sí? Y una serie de detalles que hacen a la responsabilidad de la emisión del cheque y sobre todo al cuidado en la gestión de los fondos y operaciones de las empresas. Y tenemos también lo que es el endoso. ¿Qué es el endoso? El endoso es cuando nosotros al cheque lo podemos transferir de propiedad. Es decir, cuando yo, titular o adjudicatario de un cheque, lo puedo endosar para que lo cobre otra persona, ¿sí? Los cheques tienen límites de endoso, no es que puedo endosarlos 5, 6 veces, hasta 10 veces, no. Los cheques comunes se pueden endosar una sola vez, ¿sí? Y los cheques diferidos pueden endosarse 2 veces, nada más, ¿sí? El endosar es poner al reverso del cheque, ¿sí? Se escribe, bueno, endosa, propiedad de, se coloca la firma, el número de teléfono, nombre completo, la dirección de quién lo va a cobrar, ¿sí? Y la firma para retirar. Entonces, los endosos son posibles, las transferencias de la titularidad de un cheque a otro es posible, pero con sus límites correspondientes. Entonces, a eso también hay que estar atentos, saber en qué casos se puede, en qué casos no, y hasta cuántas veces, ¿sí? Después tenemos el cheque electrónico o el e-check. El e-check es una operatoria que facilita, digamos, que ahí lo abordamos, que lo tienen casi todos los bancos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el cheque electrónico no es en papel, sino que es virtual, ¿sí? Y que reduce algunos costos, ¿sí? Reduce algunos costos porque, por ejemplo, al ser virtual yo lo puedo enviar por un correo electrónico, ¿sí? Si corresponde de esa manera, se envía por un correo electrónico. Antes de terminar de emitirlo se verifican todos los documentos que por general están digitalizados. Y el e-check o el cheque electrónico se utiliza tanto para personas físicas como para personas jurídicas, ¿sí? No es que es exclusivo para empresas y entre empresas. Por supuesto que cuando uno emite el cheque tiene que tener también todos los datos de la persona a la que va a ir dirigida el cheque, ¿sí? El número de quit o quill, ¿sí? La clave de identificación, a quién está, y sí o sí el cliente tiene que estar bancarizado. Eso sí, es como un requisito del cheque virtual. Bueno, como les decía, se facilita la operatoria, sí, porque se hace de manera online, se puede enviar de manera online, se puede depositar también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que evita? Evita el traslado, el ir, volver, el tener que movernos hasta
a retirar el cheque, de a ir al banco, a hacer la fila. Entonces reduce todo esa movida de tiempo, digamos, y de gasto en traslado que puede generar el cheque físico, ¿sí? Te permite, bueno, evitar errores también, porque como está prediseñado, es más fácil quizás el llenado. Evitamos que se pierda también, ¿no? Y, bueno, por supuesto hay que tener seguridad de que tenga depósitos para que sea cobrado, ¿sí? El beneficiario es notificado cuando recibe el cheque, por eso es importante la bancarización de la persona que va a recibir, y puede aceptarlo o no. Entonces, bueno, se van generando otras herramientas que facilitan la generación de los cheques y también su cobro, ¿sí? Ahí también les queda el enlace para que ustedes vean cómo es la operatoria del e-check del Banco Nación, ¿sí? En el texto que tiene. Este texto tiene varios enlaces para que ustedes vean, repasen y sobre todo afirmen los conocimientos y anoten. Recuerden, siempre anoten dudas que les vayan quedando, preguntas, consultas en relación a lo que vamos leyendo y avanzando. Bien, por otro lado, tenemos el pagaré, como también como un documento contable, ¿sí? El pagaré es un documento que compromete a una persona física o una persona jurídica, ¿sí? A hacer un pago de una deuda establecida, ¿sí? Los pagarés también pueden ser endosables, ¿sí? Se pueden transmitir a terceros, y como les decía, pueden ser generados para personas físicas o para empresas o para el mismo Estado inclusive, ¿sí? ¿Qué información deben tener en claro? ¿Cuáles son los montos a pagar? Y esos montos tienen que estar escritos en números y en letras, la fecha de emisión y la fecha de pago, ¿sí? Que se asume de esa deuda, el nombre de quien emite, ¿sí? Ese recibo, ese pagaré, y el nombre de quien lo recibe, ¿sí? Eh, como les decía, pueden ser personas físicas o personas jurídicas, ¿sí? ¿Dónde va a ser el lugar de pago? También es otro dato importante. La firma del deudor y, como les decía, los pagarés pueden ser transmitibles o pueden ser endosables, ¿sí? Eh, Bien, por otro lado tenemos los recibos, ¿sí? Los recibos son una constancia que certifica un pago específico a cambio de haber obtenido un bien o un servicio. Y se pagan a cuenta, pueden ser a cuenta, y el recibo se emite siempre por duplicado, ¿sí? El original se lo va a quedar la persona que hace el pago y el duplicado va a quedar para la persona que hace el cobro, ¿sí? De ese determinado bien o servicio, ¿sí? Tiene que tener la fecha en la que se realizó el pago, la forma en la que se realizó el pago, si es en efectivo, en cheque, por transferencia, y los nombres o razón social de ambas partes, de quien compra y de quien vende, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos estos documentos que son sumamente importantes, que seguramente ustedes los deben conocer, los compañeros que trabajaron en comercio deben haber visto, ¿sí? O en distintos lugares deben haber visto este tipo de instrumentos para distintas tareas, ¿no? Y como les decía, esto es importante de conocer y de tener presente qué cosas son necesarias para cómo manejarnos con estos documentos, porque hacen a una parte fundamental del control y la gestión y el cuidado de la empresa, no tan solo en términos contables, que es fundamentalmente lo que estamos viendo, sino en general. ¿Sí? Recuerden que como hablábamos al principio del módulo, la gestión contable va a permitir tomar decisiones estratégicas ante diferentes situaciones. Por eso es tan importante el mantener el orden y los registros de todos los movimientos que haga la empresa o el emprendimiento. Bien, ¿qué nos pasa cuando en los emprendimientos de las empresas hacemos las ventas, ¿no? Cuando hablábamos de esta función social de la empresa, que es cuando efectivamente produce la venta en el mercado. Y nosotros hablábamos en el módulo 2 de los tipos de los dispositivos electrónicos que facilitan las formas de pago. En ese sentido, vamos a sumar lo que son los tipos de tarjetas, que va vinculado con esa parte, pero que también va vinculado, como vimos, al arqueo de caja, por ejemplo, ¿sí?
Tenemos básicamente tres tipos de tarjetas que se pueden manejar para facilitar y dar opciones de pago a los distintos compradores. Por un lado tenemos las tarjetas de débito, ¿sí? Que todavía se usan, aunque cada vez se usan menos por esto de la virtualización del dinero y la difusión masiva de billeteras virtuales y otros medios de pago que no demandan la tarjeta de débito física, inclusive. Uno puede pagar con débito inclusive sin tener la tarjeta física, ¿sí? Pero existen otros métodos como la transferencia, el pago por QR, ¿sí? Que van desplazando un poco la tarjeta física. Pero bueno, están las tarjetas de débito, ¿sí? Que lo que hacen es trabajar sobre el monto disponible de manera inmediata en una cuenta determinada. Yo voy, compro con débito, eso se debita de manera automática de mi cuenta. Por otro lado, tenemos las tarjetas prepagas, ¿sí? Las tarjetas prepagas son las que nosotros precargamos, le cargamos un dinero a nuestra voluntad, lo que podamos, ¿sí? O lo que necesitemos en un momento, para hacer un consumo determinado por un tiempo determinado, ¿sí? Como por ejemplo la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es una cuenta prepaga. En su momento también lo era la tarjeta previaje, y otra tarjeta prepaga que nosotros le decimos muchas veces gift card, que quizás algunos tienen emprendimiento o ha trabajado también la usa, o ha trabajado en comercio me refiero, también la usan, que son las tarjetas de regalo. Esto de que vamos y compramos o pagamos un determinado monto en un negocio, en un comercio o un emprendedor, ¿sí? Y se nos entrega una tarjeta que nosotros regalamos. Y ese monto, esa carga prepaga, digamos, la va a usar la persona a la que se los regalamos, va a ir y va a elegir algo, o nosotros mismos eventualmente, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de tarjetas prepagas. Como tarjeta prepago, la gift card es una muy buena opción de ventas, ¿sí? Porque son regalos previos, bueno, la persona eh, busca también la conformidad de a quien regala y son opciones muy lindas para tener en cuenta también como estrategias de venta, ¿no? Y por último, tenemos las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito facilitan también el pago al cliente y le brindan otras opciones, ¿sí? Le brindan comodidad y simplifican también el proceso de compra. ¿Eso qué hace? Eso va a permitir que el cliente tenga una mayor satisfacción y también sepa y cree una cuestión de lealtad con el negocio al saber que, o con el emprendimiento, al saber que tiene esa opción real y concreta con una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito y débito en relación a sus aranceles? Tanto las tarjetas de crédito como las de débito tienen un arancel, ¿sí? Que es el costo que tiene que pagar el comercio o el emprendedor por ofrecer ese servicio, ¿sí? Y eso va a depender de la tarjeta, de si es una tarjeta bancarizada, por ejemplo, si además de la tarjeta y sus promociones habituales, como por ejemplo las 3 cuotas sin interés, bueno, que cada tarjeta tiene como un nombre no específico, o 6 cuotas, o si las tarjetas están anexadas a un programa de descuentos nacionales, como en su momento había el Ahora 12, bueno, cuestiones así. De acuerdo a eso, o también a si hay promociones especiales, por ejemplo, por fechas especiales como el Día del Padre, el Día del Niño, ¿sí? Bueno, los costos van a ser diferentes, pero siempre va a haber un costo para mantener el servicio de la tarjeta y esas promociones de acuerdo a los momentos. Y esto va a variar. También las promociones de las tarjetas hacia los comercios varían. Y hay momentos en los que hay mejores promociones que otras, ¿sí? Y los aranceles de las tarjetas de crédito, sin embargo, tienen un límite que lo va a poner la Cámara Argentina de Comercio y la Secretaría de Comercio. No es tampoco que te puede cobrar cualquier cosa o cualquier monto, no, sino que están prefijados, ¿sí? Están prefijados los porcentajes que el comercio tiene que pagar a las tarjetas. Lo que dice el texto debe estar ahora un poquito más, habría que ver la actualización, digamos, que tienen, pero también es importante que ustedes estén atentos a esta información
porque muchas veces esta información sale en los diarios, ¿sí? O en distintos medios de comunicación, y poco le prestamos atención, ¿sí? Que es que los límites los pone la Cámara Argentina de Comercio y la Secretaría de Comercio de las provincias, en este caso, ¿sí? Como les decía, no es que solamente por ofrecer una posibilidad de pago con tarjeta de crédito tiene un mantenimiento, ¿no? Sino que puede existir otros costos que se generen, ¿sí? Pero eso va a depender del tipo de financiamiento que pretenda ofrecer el comercio, qué puede sostener el comercio también, ¿no? Hay comercios que solamente pueden sostener la oferta de 3 cuotas sin interés y nada más, y hay otros comercios que dicen, bueno, puedo hacer hasta 12 cuotas y demás, ¿sí? Entonces, hay una fórmula también en relación a la cantidad de cuotas para ver qué puede sostener, qué cantidad de dinero y porcentajes se pagan de acuerdo a la oferta, ¿sí? De cuotas, por ejemplo, las promociones también. Bueno, ustedes vieron que en los últimos 4 años como que se empezó como a masificar también cómo se leen, ¿no? Los descuentos en la letra chica, digamos. Entonces, nos pasó ahora con el one shot a nosotros, ¿no? De, bueno, hay un descuento de tanto, bueno, ¿quién pone esa plata del descuento? ¿Quién hace esa devolución? ¿La hace el banco, la hace el comercio, la hace en parte el banco, la hace en un porcentaje más chico el comercio? Bueno, digamos, todo eso también se acuerda con las tarjetas, ¿sí? Y son costos que el comercio tiene que estar dispuesto primero a ofrecer y por otro lado tener la disponibilidad concreta de poderlo asumir, ¿sí? A eso hay que agregarle el impuesto del IVA, ¿sí? Que también lo tienen las tarjetas. Entonces se van sumando como varios costos. Más allá de los costos que a veces se suma y parece que es bastante, y no digo que no lo sea, pero sin embargo, las tarjetas de crédito tienen varias ventajas que también hacen a poder que sea tentador y sustentable sostener la oferta de compras con tarjetas de crédito y de débito, ¿sí? La primera ventaja es el aumento del promedio de compra, porque la tarjeta de crédito va a facilitar adquirir una mayor cantidad de bienes o servicios, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando empiezan las clases o para fechas especiales como el Día del Niño, el Día del Padre, ¿sí? Que, por ejemplo, con la tarjeta de crédito vamos a comprar quizás no un par de zapatillas, sino quizás 2 o 2 remeras o 2 juguetes, ¿sí? Entonces facilita el aumento de la compra promedio, ¿sí? Entonces, el cliente, la empresa, el comercio o el emprendedor van a vender una mayor cantidad, ¿sí? Eso está potenciado por las tarjetas de crédito. Por otro lado, esa posibilidad atrae la venta espontánea, ¿sí? No sé, quizás una persona está como, bueno, voy a esperar al cierre de la tarjeta, voy a esperar un mes más o 2 meses más para hacer una X compra, pero de golpe, bueno, no sé, esa compra que tenía pensada de acá a 2 meses, por alguna circunstancia la tiene que resolver ahora, y al contar con la tarjeta de crédito y quizás no tiene el dinero con todo en efectivo para hacerlo o no quiere gastarlo, va a ir y va a comprar de manera espontánea, ¿sí? O sea, se va a resguardar en esa posibilidad. Entonces es una venta que está asegurada, digamos, y que puede suceder en cualquier momento. Las ofertas de promociones son muy atractivas, ¿sí? De los distintos bancos y tarjetas, son muy atractivas, entonces la gente tiende a usar la tarjeta de crédito para aprovechar esas ofertas, como también la financiación en cuotas, ¿sí? Y también hay una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque muchas veces las compras de mucha envergadura en términos de dinero, compras más caras, son más seguras realizarlas a través de una tarjeta de crédito que de manera efectiva, sobre todo con dinero en efectivo, ¿sí? Entonces da un marco de seguridad y por supuesto la opción de pagar en cuotas también es altamente beneficioso para los compradores. Entonces, todo este conjunto de instancias son beneficiosas para el comercio, para la empresa y terminan siendo ventajas. Que cuando uno las pone en la balanza pesan un poco más que pensar en todos los costos, ¿no? Que no son menores los costos, por supuesto, vuelvo a reiterar,
cada empresa, cada comercio, ¿sí? Hará su evaluación interna y contable para ver qué puede sostener para ofrecer ese tipo de servicio. Quizás no puede sostener la posibilidad de hacer una compra en 12 cuotas, pero quizás sí puede sostener la posibilidad de hacer en 3 cuotas. Y eso ya es una opción más de compra para los clientes, ¿sí? También tenemos por otro lado lo que es el Postnet. El Postnet es una empresa argentina que lo que hace es garantizar y hacer funcionar las terminales electrónicas, ¿sí? Para que el aparato pueda cobrar con tarjetas de débito o crédito, ¿sí? El Postnet, bueno, es un pago, como les decía, con crédito o con débito, que se hace a través del datáfono, se llama el aparatito, ¿sí? Y genera estos dos comprobantes de compra y el ticket de compra. Entonces, ahí ustedes saben que el comprador tiene que firmar el documento original y después se lleva una copia, ¿sí? Hoy se usa, bueno, Mi Postnet, que fue un modelo bastante aceptado, funcionaba bastante, y hoy ustedes vieron y deben conocer que, o algunos de ustedes también deben usar, que hay como varios tipos de Postnet, o básicamente, por lo general, dos. Uno que son para los bancarizados, digamos, tarjetas bancarizadas o pagos con QR bancarizado, y otras para las billeteras virtuales, ¿no? Por lo menos esas las que yo tengo registradas, que no tengo, por ejemplo, si voy y pago con una billetera virtual, me ponen un tipo de postnet, y si digo, bueno, pago, por ejemplo, con QR de banco, es otro postnet, ¿no? El Postnet tiene muchas ventajas también, pero principalmente lo que va a hacer es facilitar el uso del instrumento, ¿sí? Y también existe lo que es el Mi Postnet, que es el lector chiquito que va en el celular, que bueno, antes era más limitado, ahora hay varias billeteras virtuales y bancos virtuales que te permiten para los comercios el aparato que va al teléfono, el lector, el Mi Postnet que va al teléfono vinculado, por donde uno puede pasar la tarjeta. Por supuesto que hoy es una opción más, ¿sí? Dentro de todas las opciones que venimos viendo, porque hay un cambio muy fuerte en relación a las formas de pago y el manejo de Postnet y las billeteras virtuales, a lo que era hace unos años atrás, ¿sí? Por ahí inclusive, bueno, hoy hay billeteras virtuales que te permiten generar links de pago, botón de pago, QR de pago, entonces es más fácil la operatoria de esa manera que inclusive con el lector portátil. Sin embargo, sigue siendo una opción, ¿no? Por ahí hay opciones que también tienen que ver con su uso y su capacidad de responder de acuerdo al contexto donde estén, porque hay lugares donde, bueno, funciona mejor el Internet, en otros menos, bueno, hay como varias cuestiones que hay que ir viendo también para definir el uso de las distintas herramientas de pago, ¿sí? ¿Qué necesitamos para tener el IPOSNET? Bueno, por supuesto, estar inscrito como monotributista o como responsable inscrito, ¿sí? En ARCA, que es hoy lo que era la FIP antes, ¿sí? Y en el caso de las sociedades comerciales, bueno, tener el estatuto, la firma del apoderado y el DNI del apoderado, ¿sí? Como les decía, en el caso del POSNET, acá se habla del IPOSNET, pero hay billeteras virtuales que también lo generan. En su momento Naranja también lo tenía, creo que lo sigue teniendo. Bueno, entonces se va como ampliando ese marco, no tan solo queda a los bancos, digamos, ¿sí? Y después lo que van a encontrar ustedes, que un poco también lo hablamos en el módulo 2, es las plataformas de pago. Acá habla exclusivamente de Mercado Pago, ¿sí? Porque hace unos años era como la que estaba en auge, digamos. Ustedes saben que las plataformas de pago y cobro se hicieron masivas a partir de la pandemia en adelante, tomaron mucha masividad y en los últimos 2 años sobre todo fue como aún más. Entonces, las plataformas de pago, si bien acá hablamos de Mercado Pago, pero no es la única. Sí hay un montón de plataformas de pago y cobro, ¿sí? Que también funcionan a su vez hoy como billeteras virtuales.
Lo que sí, no todas, como les decía, no todas van a generar de por sí o porque sí links de pago, QR de pago, sino que algunas ¿sí? Son más estrictas que otras y van a pedir las inscripciones y demás. Entonces, pero también es interesante siempre tener una plataforma de pago, bueno, que lo habíamos hablado, varios de ustedes me contaron que las manejan y las tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los links de pago son herramientas que van a complementar, por ejemplo, las ventas virtuales. Entonces, si yo creo un catálogo virtual, si hago un link de WhatsApp con la oferta de mi producto, puedo incluir el link de pago, el QR, ¿sí? Entonces, eso facilita e invita a la compra, ¿sí? Y siempre es una opción válida para y cómoda para el comprador. ¿Sí? Sí, estas todas son herramientas que tenemos que también pensarlas como herramientas contables que al permitirnos tener también todo al día, las inscripciones al día, los impuestos pagos al día, sí también generan estas posibilidades de venta que van a ser más cómodas y más fácil y más atractiva la venta a nuestros clientes. Y hasta acá con el tema de las plataformas de pagos y cobros online, ¿sí? Llegamos a cerrar el módulo 3. ¿Sí? La importancia de este módulo, como les decía, radica en tener conocimiento y poner en práctica cómo funcionan los documentos y las herramientas de gestión contables para llevar de una manera ordenada todas las operaciones de la empresa, del emprendimiento y tomar decisiones conscientes y apuntando siempre hacia el crecimiento de los emprendimientos o empresas. ¿Sí? Bueno, espero que puedan compartir la clase, leer el material que ya está subido a la página. La próxima clase, cuando nos encontremos, vamos a retomar todos estos temas para hacer un repaso, que ustedes puedan sacarse las dudas y consultas que les haya quedado de esta clase, ¿sí? Por favor, lean el material, anoten dudas, siempre acuérdense que yo les pido que participen con ejemplos, con experiencias, para que podamos también consolidar conceptos o alimentar ¿sí? esos conceptos previos que ya tenemos. Nos vemos en la próxima clase. También recuerden que tienen para hacer los trabajos prácticos del módulo 1 y 2 y a la brevedad se les estará comunicando también sobre el práctico 3 a través de nuestro grupo de WhatsApp. Espero que tengan una linda semana y nos estamos viendo en la próxima clase.